Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Nada, cuento con una vez más, Nidia. Nidia Remolina, una de las grandes expertas en inteligencia artificial. Bueno, pero es la realidad. O sea, cuando uno, por ejemplo, analiza los docentes que se han especializado en un tema que está a la vanguardia, pero que no todo el mundo maneja, ¿eh? Claro. Esa es la verdad. Hablar de inteligencia artificial, inclusive hay que tener mucho cuidado por lo sensible que es el tema, sobre todo por lo que toca. Así es. Esa es la verdad. Tú trabajas inclusive el tema desde Singapur y lo trabajas no solamente desde la academia, sino también eres asesora de importantes empresas que hacen uso de esa herramienta. Es decir, que tú no solamente eres una dogmática, digamos así, de la inteligencia artificial, sino que también tiene una visión pragmática, Claro. en cuanto a lo que tiene que ver con su implementación. Esa es la realidad. Es decir, que tú tienes una visión, diría yo, holística del tema. Tú sabes que hay inclusive hasta varios modelos de legislación. Por ejemplo, está la de la Unión Europea. Brasil va encaminada a aprobar eventualmente. Chile también está avanzadísimo en todo lo que tiene que ver con ese debate. Los Estados Unidos con sus pros y sus contras, por el tema de la seguridad, que tú y yo conocemos. Pero ¿cuál es el modelo que más te ha, por ejemplo, impactado, te ha llamado la atención, que desde el punto de vista de su implementación resulte ser aceptable? Bueno, esa es la pregunta del millón. Todo el mundo quiere saber qué debemos hacer en este campo. ¿Cuál es la respuesta adecuada por parte de los reguladores? En un tema muy complejo además, porque estamos acostumbrados en muchos productos a ver que afectan tal vez o a un consumidor, a un tipo de consumidor, a un tipo de sector, pero cuando hablamos de la inteligencia artificial estamos hablando de algo que está tan presente en formas tan distintas en nuestra vida, en tantos sectores, para individuos, para empresas y con unos riesgos muy diferentes también. Entonces, a pesar de que regímenes como la Unión Europea ha tratado de ver el tema como un producto en sí, la inteligencia artificial, es un producto tan distinto dependiendo del caso de uso específico y qué es lo que se desarrolla, que no es lo mismo hablar de un sistema de inteligencia artificial para conducir un vehículo a un sistema de inteligencia artificial para aprobar un crédito o a un sistema de inteligencia artificial para generar un video que voy a usar yo para subir a redes sociales, para explicar cómo era la vida en los 90. Es totalmente diferente el riesgo que se puede crear, lo que puede salir mal. Entonces, los reguladores están en una tarea bastante complicada y tu pregunta es la que hacen todo el tiempo en cualquier jurisdicción, en cualquier sector. ¿Qué hacemos? Nos copiamos de la Unión Europea, que fueron los primeros en dar el martillazo y decir, este es el modelo regulatorio que vamos a implementar, que fue un modelo basado en riesgos, le llaman ellos, que quiere decir que entre más riesgos produce el sistema de inteligencia artificial como una categoría general, lo riesgoso tendrá más obligaciones. Una empresa que utilice ese tipo de inteligencia artificial pues tendrá que cumplir con más requisitos. Esa es la filosofía general detrás del modelo de la Unión Europea. Entonces los reguladores están diciendo a nivel mundial, tal vez debemos adoptar algo similar, pero lo han hecho de formas muy diferentes. Por ejemplo, Corea del Sur dijo lo mismo, dijo, nos gusta esta visión basada en riesgos, tiene sentido decir que entre más riesgoso, pues si compromete la vida de una persona, por ejemplo, pues esa empresa deberá cumplir con las obligaciones para verificar que el sistema no va a producir esos riesgos o si los produce, que los podemos mitigar de alguna forma. Pero de una forma distinta a la Unión Europea en el sentido en que, por ejemplo, no tienen una categoría de riesgos que no está permitida. La Unión Europea sí dijo, hay ciertos riesgos que no queremos en la Unión, por ejemplo, calificar a las personas con un sistema de inteligencia artificial para impedirles el acceso a un servicio público. Ese tipo de inteligencia artificial y de sociedad no la queremos en la Unión Europea, pero es algo que existe, por ejemplo, en China. Entonces,
Hay una fragmentación respecto de cuál es el modelo que se va a adoptar a nivel mundial, no hay una armonización en ese sentido. Y la pregunta que tú estás haciendo sobre cuál es el mejor depende. Claro, Yo sé que esta claro. respuesta nos encanta a los abogados, siendo abogada. Pero es una yo realidad porque misma, cada es una sociedad tiene realidad. inclusive hasta su idiosincrasia. Exactamente, Esa es la realidad. valores distintos. Por ejemplo, tú Totalmente. no puedes comparar cómo se ve el tema de privacidad Claro. y de los consumidores y de los sujetos de datos en Asia, donde hay unos valores colectivos como sociedad que priman sobre la privacidad individual, versus la Unión Europea, donde la privacidad es un derecho fundamental. En Asia sorprende a mucha gente de Europa le sorprende que en Asia no existe, por ejemplo, un derecho constitucional a la privacidad, o en Colombia lo llamamos al habeas data, está en la Constitución. Si haces ciertas cosas que impiden proteger el derecho de habeas data, incluso puede tener consecuencias a nivel penal. En Colombia y en varios países de Latinoamérica se replica esto un poco porque se ha tratado de copiar el sistema de GDPR, del reglamento de privacidad de la Unión Europea, ha tenido bastante influencia en nuestras jurisdicciones. Entonces sorprende a muchos académicos y gente de la industria y de muchos sectores ver que en otros sitios, como en Asia, no están, hay una visión muy distinta del tema de privacidad. Ahora, ¿cómo ha impactado todo esto? Por ejemplo, hay un sector que con el que tú y yo trabajamos más. Vamos a hablar con claridad, el sector financiero. Así es. Vamos a hablar claro. Tú sabes que el uso de los algoritmos muchas veces tienden a discriminar. Así es. Pero tú sabes que entonces esa discriminación rompe con el principio de igualdad. ¿Cómo se ha podido modular esa situación? Esa pregunta me encanta, porque es el debate actual, sobre todo en un caso de uso que es el más frecuente en el sistema financiero. A veces cuando hablamos de inteligencia artificial, las charlas terminan siendo un poco futurísticas, en el sentido de que se habla de cosas, hasta se llega a tocar temas de quantum computing, temas que realmente no existen hoy en día en el sector. Y que nadie entiende tampoco. Y que nadie entiende todavía, que todavía se están analizando desde el punto de vista matemático y científico, pero cuando estamos hablando de estadística, regresiones, modelos logit y machine learning incluso, para sistemas de riesgo de crédito, para puntaje de riesgo de crédito, para saber si le apruebo o no un crédito a una persona, eso ya es una realidad. Los bancos lo usan los buros de crédito para calcular el puntaje, el score que tiene una persona. ¿Qué pasa con el tema de discriminación allí? Ahí, siempre que tenemos estas conversaciones con la industria, ya que mencionabas antes que he tenido la oportunidad de trabajar con la industria, sí, tanto desde lo académico como de la industria misma en términos de compliance, a veces hablamos lenguajes distintos. Cuando en el contexto de la inteligencia artificial, con los matemáticos y computer scientists, los científicos que desarrollan estos modelos de inteligencia artificial, para ellos lo que ellos llaman discriminación o fairness y problemas de unfairness en las salidas y en los resultados de la inteligencia artificial no necesariamente es una discriminación que es ilegal. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando como abogados estamos en estas conversaciones con la industria, porque no todo tipo de discriminación que produce un sistema de inteligencia artificial necesariamente es ilegal. De hecho, la discriminación hace parte del proceso de aprobación de un crédito. Claro, porque claro. El banco tiene que cubrir unos riesgos, claro. Tiene que mitigar riesgo de crédito, eso le pega a sus índices de solvencia, a sus ratios de solvencia, que son los requisitos básicos con los que tiene que cumplir un banco. Y el mismo regulador se lo exige. Y el mismo regulador se lo exige. Esa es la realidad. Y es la realidad porque existe eso, porque hay un objetivo principal del regulador, que es proteger los depósitos de las personas, que es lo que prestan los bancos. Entonces la discriminación hace parte del proceso en sí mismo. El problema es que no queremos terminar en un mundo donde por automatizar los procesos con inteligencia artificial que evalúa la capacidad de riesgo de crédito de una persona, no queremos terminar en un mundo donde esa automatización genera o perpetúa la exclusión financiera, que no necesariamente es ilegal, porque la estadística puede decirte en los datos que efectivamente cierto grupo de la población
históricamente no ha sido buena paga, Claro, claro, no ha claro. pagado sus créditos. Ejemplos de este Y tipo el de propio estudios. sistema lo descarta. Claro, Los buró. ejemplos de este tipo de estudios en Estados Unidos hay muchos diciendo que es un hecho en los datos históricos que la población latina, por ejemplo, no ha tenido las mismas oportunidades de trabajo, Así mismo es. de estar legalmente en el país, documentado, etcétera. Eso pega en la capacidad que tiene una persona de pagar un crédito. Lo que pasa es que como reguladores, los reguladores también quieren contribuir a la inclusión financiera. Entonces, ¿cómo hacemos para balancear estos dos objetivos de inclusión financiera por un lado, pero proteger al sistema por otro también? Pero no es un tema de discriminación ilegal, es un tema de balancear esos dos objetivos regulatorios. Y es una realidad, ¿eh? Y a veces, o sea, duele, Claro, pero es una realidad. es Ahora, una realidad. yo quiero volver a la primera pregunta, a los modelos. Tú conoces muy bien la regulación dominicana. Tú la conoces, la regulación financiera, inclusive. Tú has estado aquí varias veces y has sido consultora de grandes bufetes de abogados, has tenido contacto con los entes regulatorios, Banco Central, Superintendencia de Banco, en fin. O sea, tú conoces. Desde el punto de vista de tu visión comparada, que la tienes, ¿cuál entonces? Yo sé que tú me vas a decir, no, lo que pasa es que cada país debe de crear y construir su... Todo eso es verdad. Pero tú sabes que existen las buenas prácticas también, por Así ejemplo, es. cuando tú diseñas e implementas modelos. ¿Cuáles tú crees que, partiendo de tu visión, qué cosas nosotros debiéramos de tomar en cuenta, que han tomado en cuenta otros modelos, para ponértela más fácil? Perfecto. Hay muchas lecciones tempranas que Claro, uno podría rescatar claro. de esa visión comparada que tú mencionas de lo que han hecho otros países que ya han tomado los primeros pasos para regular la inteligencia artificial, particularmente en el sector financiero. Un no error, pero digamos un alcance un poco deficiente que han tenido algunos países, y en esos incluyo a República Dominicana, es simplemente sacar una guía de principios de gobernanza de la inteligencia artificial. Excelente. Eso está muy bien como primer paso, pero hay que ir mucho más allá. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos al principio, no es lo mismo manejar un vehículo con inteligencia artificial, no es el mismo riesgo que aprobar un crédito, no es el mismo riesgo que un algoritmo que me ayuda a hacer trading en un trading desk de un banco en milisegundos. Los riesgos son completamente distintos. Y cuando tú te quedas en las guías de principio, que son muy generales, que en el caso de República Dominicana están incluidas en el documento de Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial, y esto está súper alineado, que está muy bien, con los principios generales de gobernanza e inteligencia artificial de la OECD, de Naciones Unidas, del G7. República Dominicana está allí, donde está la tendencia mundial. Pero ¿por qué esto digo que no es suficiente? Y es lo que se aprende de algunas jurisdicciones que han dado pasos más allá. Porque los casos son muy distintos, los riesgos muy distintos dependiendo del caso de uso. Y segundo, los principios generales te dicen cosas que no quiero restar su importancia, pero que para todos intuitivamente todos estaríamos de acuerdo con eso. Es como decir, un principio, te pongo un ejemplo de los que están en las guías, queremos que la inteligencia artificial sea transparente. Por supuesto. ¿Quién no quiere eso? Por supuesto que sí. Hasta las empresas de tecnología que desarrollan la inteligencia artificial quieren eso. Todo el mundo quiere que sea transparente porque eso le beneficia a todos. Beneficia al usuario final, beneficia a las industrias que los utilizan, beneficia a la empresa de tecnología que lo desarrolla. A Microsoft le interesa, por ejemplo, que un copilot sea transparente y entendible para los usuarios, empresas usuarios de él, y a los usuarios finales de esa empresa, pues también les va a beneficiar. Todos se benefician de que la gente en general confíe en la inteligencia artificial. Pero el diablo está en los detalles, y es, ¿qué es ser transparente? Exactamente, porque ahí empezamos a ver temas de copyright. Absolutely.
¿qué es transparencia en un ámbito en el que yo no voy a develar todo mi secreto industrial de cómo desarrollé el sistema que le estoy vendiendo al sector financiero como empresa de tecnología? Entonces, ¿qué significa transparencia? ¿Transparencia para quién? ¿Transparencia hasta qué punto? Y peor, en el caso de la inteligencia artificial, en ciertos modelos que son un poco más avanzados y complejos, como Machine Learning o como Deep Learning. Claro, claro. El sistema de llegar a una decisión, el sistema llega a una decisión de una forma un poco más compleja que en una regresión simple, por ejemplo, o que en un modelo logic. ¿Qué quiere decir esto? Que esos modelos utilizan algo que los matemáticos y estadísticos llaman redes neuronales, que son conexiones que hace el modelo entre los datos, y con base en esas conexiones llega a una respuesta, a una solución del problema que le planteas al sistema de inteligencia artificial. Pero es imposible hacer como una ingeniería regresiva, Claro, en reversa, claro, para claro, decir claro. cuáles fueron los pasos exactamente que seguimos para esta decisión. Yo pongo el ejemplo siempre de esto: es como cuando, si tú estás contratando a una persona para tu despacho, para tu oficina, para tu empresa, y tú eres el encargado de hacer la entrevista. A veces tú ves en el papel un currículum, una hoja de vida que decimos, que llamamos así en Colombia, que se ve excelente, espectacular. Esta persona con una maestría en Nueva York o en Columbia o en Harvard, y expertise en el sector en República O en Dominicana Stanford. o en Stanford. Tú eres egresada de Yo soy de Stanford. Stanford, y entrevistamos a esta persona de Stanford con doctorado en Suiza, mi caso también, y al final, después de la entrevista, te quedas, hay algo que no hizo clic. ¿Qué es exactamente? No lo puedo explicar, pero creo que no nos entendimos bien y esta persona no va a encajar en la cultura corporativa de mi empresa. Entonces, tal vez no voy a seguir con esta persona en el proceso. Pero ¿cómo explicarlo? ¿Cómo hacer esa ingeniería en reversa, ¿no? De cuáles fueron los pasos uno a uno y las razones uno a uno? Es muy complicada, y eso pasa con varios sistemas complejos como Deep Learning y Machine Learning en inteligencia artificial. Entonces, el tema de transparencia tiene millones de preguntas asociadas a él. Todos queremos que sea transparente, pero ¿cómo realmente pongo en práctica esa transparencia en ciertos casos de uso donde ni siquiera quien me desarrolló el modelo es capaz de decirme cómo se llegó a la decisión en esa granularidad? No, y además también, por ejemplo, imagínate tú, en materia de la clínica, de datos clínicos, los niveles de discrecionalidad que hay que tener, la protección de datos, es un tema complicado. En el sector financiero, ¿qué datos más delicados que nuestra información financiera? Para que lo sepa. Ahora, tú hablabas de los principios generales y mencionaste el de la transparencia, que es el principio como alrededor del cual la gente cree como que es el único que existe, la transparencia. Pero sucede que también la inteligencia artificial se fundamenta sobre la base de otros más. Así es. ¿Cuáles son esos? Los otros son, pues esto ha sido una evolución interesante a nivel regulatorio, porque al principio, alrededor del 2016, empiezan varios casos controversiales alrededor del mundo que preocupan a varios reguladores, a algunas empresas de tecnología a nivel mundial, a la OECD, Naciones Unidas, y todos empiezan a sacar estas guías de principio. Esto antes de que República Dominicana tomara la decisión de alinearse con esa tendencia. Y todas estas guías tienen un poco diferencias en cuál es esa carta de principios, pero digamos que después de leer todos esos documentos, la mayoría giran en torno a transparencia, explicabilidad. Explicabilidad, de nuevo, otro problema de qué es exactamente en la práctica, pero hace referencia a que se pueda entender el proceso, la lógica del proceso detrás de una decisión que es influenciada por un sistema de inteligencia artificial. Ya. Entonces, explicabilidad. En el sector financiero se habla mucho de explicabilidad. ¿Para quién? ¿Para el regulador que supervisa el sector o para el consumidor financiero? Cuando un banco te niega un crédito con base en inteligencia artificial o una fintech con base en su modelo de inteligencia artificial, tienen que explicarle el proceso al consumidor, al regulador o a ambos.
Es una gran pregunta. Explicabilidad entonces es otro. Otro es muy interesante que se llama Human in the Loop, en inglés la han llamado, que es siempre tener a un humano en el proceso de la toma de decisión. No se quiere, con base en esas guías de principios, un mundo todavía en el que haya full automatización de las decisiones. Queremos siempre intervención de alguien que pueda recalibrar temas como perpetuar exclusión financiera. No queremos eso, entonces tenemos que recalibrar algo en el modelo y eso requiere una intervención humana para evitar ciertos sesgos en el modelo, etc. No dejar la inteligencia artificial que actúe 100% por sí sola. Keeping the human in the loop. Esos son, digamos que algunos de los principios sobre los que gira las guías de principios de inteligencia artificial, y el otro es accountability, y es quién es el responsable si algo sale mal. Un tema que importantísimo para los abogados. Cuando a mí mis estudiantes me preguntan, o alguien en general en estos foros donde discutimos sobre inteligencia artificial, bueno, nos va a dejar sin trabajo a los abogados la inteligencia artificial porque vamos a ver con los agentes de inteligencia artificial ahora robots asesorando en temas jurídicos y nos quedamos sin trabajo. Es una de las profesiones que se está viendo amenazada con la inteligencia artificial. Yo le digo lo contrario. Lo que va a haber es trabajo, porque todo lo que va a salir mal, ¿a quiénes van a buscar para ver quién es el responsable legalmente en esos casos? A los abogados. Además, y tú lo sabes, quizás es porque no hemos llegado ahí. Por ejemplo, nosotros en la Fundación hacemos mucho uso de la inteligencia artificial. Porque nos facilita el trabajo, vamos a ver, claro. Sobre todo cuando tenemos que recolectar datos, en fin. Y está muy bien. Oye, claro, tú tener la enciclopedia en tus manos, de todo. Pero cuando lo utilizamos, por ejemplo, para analizar decisiones de las altas cortes, ahí se nos presentan grandes inconvenientes, inclusive hasta tal punto de que, creyendo uno que haciendo uso de la bendita inteligencia artificial, termina uno más agobiado que si no lo hubiese utilizado. Sí, que si lo hubieras hecho tú solo desde el principio. Pero oye, es un verdadero dolor de cabeza. Así es. Porque tú sabes cómo son los jueces. Los jueces comienzan por cuánto. Sin embargo, y la lógica que en principio utilizaron para fundamentar su decisión, al final terminan utilizando otra. Así es. Y ahí viene el conflicto. Ahora, tú sabes que en materia de protección de datos, digámoslo así, en cuanto a la inteligencia artificial y siguiendo con el sector financiero, que tú sabes que tiene un cúmulo de datos impresionante. Eso es increíble, la gente no se da cuenta, pero tú y yo que trabajamos en el sector sabemos de lo que se trata. ¿Qué vacíos todavía tú has podido ver en cuanto a, estamos hablando regulatorios? Claro. ¿Tú has podido observar que todavía existen en las regulaciones que existen? Bueno, también depende de qué jurisdicción estamos hablando, pero Latinoamérica en eso, de hecho, está no tan atrás, está un paso más avanzada, por ejemplo. Estoy hablando respecto a la privacidad, claro, y a la protección de datos, es a eso que me refiero. Sí. Digo yo un tanto para que el televidente sepa de qué es de lo que estamos hablando. De proteger los datos de las personas. Estamos hablando de eso. Pues es muy curioso ver que hay bastantes países, por ejemplo en Asia, que apenas están dando el primer paso de aprobar las primeras leyes de protección de datos personales. En un mundo donde ya todos usamos inteligencia artificial y donde los datos que producimos son masivos todo el tiempo. O sea, producimos trillones o más de datos que todo el día estamos conectados a Internet. Aún así, hay muchas jurisdicciones que todavía no han dado el paso en realmente dar unos parámetros claros en normas sobre protección de datos personales. En Latinoamérica vamos más avanzados en ese sentido por la influencia que ha tenido lo que llaman el efecto Bruselas del reglamento de privacidad de la Unión Europea. Muchos de nuestros países ya giran en torno a esas normas de protección de datos personales. Por ejemplo, todos nuestros países ya cuentan, incluyo aquí a la República Dominicana, con esas bases legales de tratamiento legal de un dato personal, girando en torno, por ejemplo, a temas como el consentimiento, a que una ley lo autorice,
a que haya un servicio conexo que permita el tratamiento de los datos si el cliente ha dado, el consumidor ha dado el consentimiento individualizado, específico, etcétera. Todo como que gira en torno a unos principios muy, muy similares. Eso es un paso importantísimo. No, y lo que garantizaría que la ley habilitador. sea efectiva también. Y habilitador del uso de Obviamente que inteligencia sí. artificial, que al final tiene también unas implicaciones en la competitividad del país. Pero ¿qué falta? ¿Qué es lo que preguntas? Hay muchos debates actualmente que todavía faltan por resolver en temas de qué pasa con los datos que pasan de un lado a otro, que cruzan fronteras, que es la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque la empresa desarrolladora, por ejemplo, de un sistema de inteligencia artificial, pues está en otro lugar del mundo, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, donde hay unas normas de protección Hablamos de sobre la datos. transferencia de datos. Exactamente, unas normas de protección de datos personales muy distintas a las que tienen los países que han sido inspirados por GDPR, por la Unión Europea. ¿Cómo se tratan las equivalencias en estos temas de datos? Hoy en día un habilitador importantísimo en la industria de tecnología y en cualquiera, incluso el sector financiero, para trabajar con tecnología y con inteligencia artificial en particular y con datos es el uso de cloud computing, de tecnología en la nube. Los proveedores de tecnología en la nube no están localizados necesariamente en el país donde está la empresa que los está contratando, Claro. como un proveedor de servicio. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese proveedor en la nube pueda ofrecer sus servicios en otro país, poniendo un ejemplo, la República Dominicana, y que haya una equivalencia de la protección de los datos que esa empresa de cloud va a tener custodiados, pero que también tiene un deber de custodiar como tal el sistema financiero de la República Dominicana? ¿Cómo medimos esas equivalencias? Estos temas de conflictos de normas, de armonización y de equivalencias en el tratamiento de datos es algo en lo que todavía nos hace falta trabajar. Algunos países, por ejemplo, Australia con Chile han intentado, y Singapur, han intentado llegar a ciertos temas de armonización en tratamiento de datos personales y en temas de transferencias de datos en acuerdos internacionales. Entonces están viendo acuerdos internacionales entre los países donde se tocan estos temas. Todavía falta un poco trabajar en eso, creo yo, pero se va a ver en algún momento la ambición y la presión, siento yo, de muchas empresas que para ser competitivas necesitan usar ese tipo de tecnologías y se ven en algún momento en un punto en el que el compliance se vuelve tan complejo que se necesitan reglas un poco más claras en ese tema. Vamos a hacer una pausa. Claro. Y de inmediato volvemos con nuestra excelentísima invitada. Nidia, en el segmento anterior tocamos el punto sobre cómo hay que utilizar con cuidado la inteligencia artificial sobre temas relacionados con el sistema de justicia, digámoslo así, sentencias. Tú acabas de publicar un bendito libro, que es el uso de la inteligencia artificial en el sistema de justicia. Así es. En donde tú haces un estudio comparado, digamos así, entre varios países. Y hemos visto, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, cada vez más se hace uso de esas herramientas. O sea, a lo inevitable se le da la bienvenida, ya esa es una realidad. ¿Qué tú encontraste ahí? Porque no es fácil, o sea, por ejemplo, ¿va la inteligencia artificial a sustituir los magistrados? Hay gente que se hace esa pregunta. Claro. ¿Va la inteligencia artificial terminando, redactando las decisiones de los... En fin, desaparecerán los tribunales y terminarán siendo los tribunales las oficinas de abogados por la virtualidad, digámoslo así? Es un tema este. ¿Con quién tú escribiste esa bendita obra, por cierto? ¿Fuiste tú o un grupo de especialistas?
Fue un grupo de Un grupo, personas. ¿verdad? Yo escribí el capítulo de Singapur. Una profesora de Taiwán, que está actualmente en Tokio, escribió el capítulo de Taiwán, y otra profesora, que es la líder de un think tank en India sobre estos temas de tecnología, escribió el capítulo de India. El libro fue editado por un think tank que se llama Konrad Adenauer Stiftung, que es alemán, y publicamos este libro, donde fue en el Tech Law Fest de Singapur. Él tiene una fundación inclusive. Sí. Él tiene una fundación. Así es. En donde así inclusive es. ha publicado otros trabajos desde el punto de vista jurídico. Se Interesantísimo. centran mucho en the rule of law. Inclusive nosotros el como Estado de fundación Derecho. tenemos un acuerdo con esa fundación. Ah, bueno. Claro, de hecho, tiene muchos puntos alineados con Finjus Sí, en sí, temas sí. de investigar temas Por y supuesto. promover la investigación y las conversaciones que entre sí. diferentes stakeholders en temas de Estado de Derecho. Oye, pero qué bueno. Oye, yo no sabía que tú andabas por esos predios también. Bueno, ¿De qué es de lo que se trata por el la lado. obra? Entonces, esta obra se trata precisamente de mapear. Y no solamente qué estamos haciendo en estos sistemas judiciales por el uso de inteligencia artificial, cómo se están usando, hacia dónde va el sistema. Y lo que encontramos fue un panorama muy distinto dependiendo de las jurisdicciones. Claro. Eso me inspiró, antes de esto a mí me incluyeron en este proyecto porque me inspiró ver que varios jueces en Latinoamérica, particularmente en Perú, Colombia, México y en India, estaban diciéndolo en sus sentencias, que usaban ChatGPT para llegar a una decisión. Entonces yo empecé a mapear qué están haciendo los jueces alrededor del mundo con el uso de inteligencia artificial. Y así llegué a Singapur, y en Singapur pues lideré este proyecto de escribir qué está haciendo Singapur con el uso de inteligencia artificial. Te comento, en el lanzamiento del libro además estuvo el juez de la Corte Suprema, el magistrado de la Corte Suprema de Singapur, encargado de todo el tema de transformación digital. Wow, qué lujo. Y de implementación de inteligencia artificial en el sistema judicial. ¿Qué está haciendo Singapur? Es impresionante y es muy distinto a lo que yo vi en ese mapeo de Latinoamérica y de India antes. Singapur está diciendo, esto es una realidad, lo que tú decías. Y es una realidad que nos va a ayudar a promover el acceso a la justicia. Pero ¿cómo lo hacemos de una forma en que mitiguemos los riesgos? ¿Por qué mitigar los riesgos? Porque hay riesgos que son reales en el uso de inteligencia artificial. Específicamente cuando hablamos de inteligencia artificial generativa. Para hacerlo entendible para toda nuestra audiencia, la generativa es aquella que genera texto, que genera contenido. Un ejemplo que todos usamos probablemente, ChatGPT. Esa es la inteligencia artificial generativa. Esa que me ayuda a resumir documentos, esa que me ayuda a producir un párrafo, a producir texto. A eso se le llama inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que muchos estudios académicos han dicho hasta ahora que algo con lo que tenemos que lidiar en este tipo de sistemas de inteligencia artificial es el problema de las alucinaciones. ¿Qué son alucinaciones? Que el sistema, a pesar de que tú solo le incluyes datos que son ciertos, de alguna forma el sistema alucina. Así es. Y produce cosas que son falsas. Esos son los ejemplos típicos que vemos del abogado en Estados Unidos que redactó un memorial para un juez en un proceso con casos que no existen. Gravísimo, un problema ético grave para este abogado, que probablemente vaya a ser expulsado de la barra en algún momento o sancionado drásticamente por no verificar las fuentes que fueron citadas en su memorial, en su documento que presentó Pero a las ojalá y Cortes. eso pase, para que sea un precedente y sepamos precedente. que tenemos que ser honestos en esto. Exactamente. Entonces, lo que quiere Singapur es ayudar a que personas que no pueden pagar por un abogado o que deciden representarse ellas mismas en un proceso que está permitido en Singapur, por ejemplo, para procesos pequeños, ellos lo llaman los small claims litigants. Cuando yo soy un self-litigant o una persona que se autorrepresenta en estos procesos donde la ley procesal me lo permite en Singapur, Singapur está diciendo, se acaba de firmar una alianza hace un par de años ya, en el 2023, entre la Corte Suprema en Singapur con Harvey, que Harvey es una startup de Estados Unidos muy famosa que
desarrolla modelos de inteligencia artificial generativa para muchas industrias. Esta alianza lo que permite, lo que va a permitir pronto en Singapur, es que exista una versión de ChatGPT, por ponerlo en términos coloquiales, para esas personas que se deciden autorrepresentar, para que le pregunten al sistema de inteligencia artificial sobre su caso y el modelo les diga una respuesta con base en la ley de Singapur sobre las probabilidades de éxito o pérdida en su caso particular. Esto para evitarles que vayan a un juicio, si es innecesario, para que ellos tengan más herramientas de entendimiento de la ley de Singapur, que no siempre es fácil de entender para Pero una yo creo persona que que no es abogado. es interesante porque a fin de cuentas tú, partiendo de que el sistema conoció otros casos similares Exactamente. y que se sabe cuál es la tendencia. Exacto. Oye, no deja de ser interesante eso, ¿eh? Y a promover el acceso a la justicia. ¿Por Claro. qué? Porque esta persona no tiene que pagar un abogado. Oye, No, igual no estaba obligado a hacerlo, porque son procesos donde te puedes autorrepresentar. Pero muchas personas igual se sienten como en esa necesidad de, yo no entiendo bien la ley porque no soy abogado, voy a ir a pagarle a un abogado. Así yo puedo autorrepresentarme, y muchas personas deciden no demandar porque no tienen el dinero para pagar a un abogado. En Singapur los fees son bastante altos para, para cualquier tipo de caso. Entonces se quiere promover el acceso a la justicia de personas que ya están excluidas. Entonces no es una amenaza para la profesión legal, ni está diciendo la Corte Suprema les vamos a quitar clientes con el sistema de inteligencia artificial. Es gente que no tenía acceso y que ahora va a tener, así sea, una base de asesoría legal. Ya existe en un sistema mucho más simple en Singapur para procesos de divorcio, eso sí ya está funcionando actualmente. Tú entras a una página de Singapur que fue creada por el gobierno en una alianza con empresas de tecnología, y lo que permite este sistema de automatización es que tú le incluyes tus datos, los datos de tu caso con la pareja con la que te vas a divorciar, y hay unos requisitos que no tienes que tener una herencia, algo que hace el caso más complejo. Si lo hace más complejo no puedes usar el sistema, Claro, pero si claro. es un caso simple donde simplemente tienes hijos y ¿Qué cosas en común con tu Claro. mujer y se van a divorciar, incluyes los datos y el sistema te da la respuesta de cuánto le corresponde a cada uno con base en las leyes de divorcio de Singapur. No tienes que contratar a un abogado. Y si lo quieres contratar, lo puedes hacer, pero ya tienes una base de lo que el sistema te dice que dice la ley. Un aproximado de lo que esto es lo que creemos que podría Oye, pero qué tener cada interesante uno. está eso. Y sobre todo cuando es por mutuo consentimiento. Exacto. Yo creo que no hay ninguna razón ni motivo de tú tener que apoderar a una jurisdicción, en fin, y muchas veces perder tiempo. Ahora, la verdad es que es apasionante este tema, ¿eh? Lo es. Porque tú y yo estamos hablando de esto y parecería como que ni siquiera somos abogados, Sí. sino que somos expertos en computer science o programadores. O programadores. En fin, y nada que ver. Bueno, pero esa es la vida. En la medida en que tú ibas desarrollando tu respuesta sobre la base del libro que se publicó, que ojalá y que, oye, nos llegue pronto también. Por supuesto. Está en línea. Está en línea. la versión le decimos preimpresa. Preimpresa. Está disponible en Es línea. disponible. Entonces de hecho puedo mandarla a los asistentes de nuestra semana del derecho a los negocios si fuera necesario. Sí, por favor. O que el Finjus la tenga. Sí, claro por que supuesto. sí. Te lo vamos a agradecer. Claro Ahora, que sí. tú sabes que la supervisión financiera tradicional está diseñada para instituciones centralizadas en principio. Así es. Instituciones centralizadas. Pero la inteligencia artificial abre espacio a plataformas descentralizadas y automatizadas. Total. Ahí hay un tema. La pregunta es, ¿cómo debería adaptarse entonces la supervisión para no quedar obsoleta frente a estas benditas innovaciones? Lo que han hecho algunos supervisores Ajá. es combatir este tipo de riesgos, tratar de mitigarlos con más tecnología. Entonces hay una Con más tendencia, tecnología, ¿verdad? exactamente.
Hay una tendencia ahora Estoy que tratando se de, le de llama... hacerte las preguntas que realmente son las que están generando, ¿tú entiendes? En el debate Claro, en la claro, actualidad. lo sé. Y esto se le ha llamado en el sector de los supervisores financieros como subtech. Ahora todo es algo tech, ¿no? PropTech, GovTech, subtech significa supervisión y tecnología. Entonces hay muchos supervisores financieros que están utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial para monitorear manipulación de mercado. Entonces, en manipulación de mercado veíamos casos, por ejemplo, donde los algoritmos permiten que los traders hagan operaciones en milisegundos. ¿Cómo hago yo, como un supervisor que estaba acostumbrado a mirar las pantallas en la bolsa y mirar si había alguna tendencia extraña para empezar un enforcement contra una manipulación de mercado? Eso ya no lo puedo hacer porque el ojo humano no capta operaciones que se Claro. realizan en milisegundos. Es que yo como humano hago un clic, así fuera, si comprar una acción fuera solo hacer un clic, eso ya me demora un segundo, no me demoro menos, es imposible físicamente. Pero los algoritmos hacen operaciones en milisegundos, es impresionante. ¿Cómo combatimos eso y cómo mitigamos los riesgos de ese tipo de casos de uso? Solo con tecnología se puede. Entonces se utiliza inteligencia artificial hoy en día para monitoreo de abuso de mercado como manipulación de mercado y uso de información privilegiada a través de inteligencia artificial también. Eso es muy complejo, sobre todo si trasladamos este debate a economías emergentes, donde no necesariamente hay los recursos, no hay el expertise, es difícil aumentar el presupuesto de la supervisión financiera muchas veces. Claro. No es el tema más sexy tampoco, No. no es el tema que más llama la atención en el No. Congreso o en el Parlamento cuando estás tratando de aprobar un presupuesto para el año. Son temas que no son tan visibles, particularmente si no hay un problema. Tal vez si estamos después de una crisis financiera, ahí todo el mundo se preocupa, claro, de tenemos que robustecer la supervisión financiera, pero si todo está bien, ¿cuál es la necesidad? Claro. Están exagerando. Ahora, tú manejas muy bien el tema de los smart contracts, o sea, los contratos inteligentes. Y cuando yo estaba estudiando tu perfil, porque para hacer un programa contigo hay que estudiarte a ti primero, antes de entonces tratar el tema No. que hemos venido. No, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y tú manejas muy bien el tema del uso de los smart contracts, esa es la verdad. Pero tú, sobre todo en finanzas descentralizadas. Sí, Pero ¿qué pasa? Eso plantea interrogantes. muchos. Nos plantea muchas interrogantes sobre, por ejemplo, sobre su validez jurídica. Claro. Ahí hay un tema. Y su ejecución forzosa en casos de conflictos. Así es. Entonces ahí es que está el problema. Ahora bien, ¿qué desafíos, por ejemplo? Vamos a hablar de los desafíos. Ve en su reconocimiento de los marcos legales actuales. Muchos. ¿Verdad que sí? Muchísimos desafíos. Empecemos por... Concho, porque es una fuente de confusiones esto, en Es honor a la demasiado verdad. confuso. De hecho, iba a empezar yo por aclarar que cuando utilizamos el término smart contracts, no estamos refiriéndonos necesariamente a un contrato No. como lo vemos legalmente, al acuerdo de voluntades No, entre dos o no, más no. personas. No es necesariamente eso un smart contract. Un smart contract se le denominó así en la industria, pero no es un contrato necesariamente. De hecho, en la mayoría de los casos, porque es un código que significa simplemente que bajo unas condiciones algo va a pasar. Si se cumplen unas condiciones, algo se va a ejecutar. Pero eso no es un acuerdo entre nadie y nadie. Hay unos términos y condiciones de un servicio, eso es el contrato, pero no el Muy smart complicado. contract. Entonces, es primera aclaración que genera muchísima confusión, como tú estabas diciendo. Pero desde el punto de vista legal, hay muchas cosas interesantísimas para los abogados que están pendientes por resolver. Por ejemplo, en finanzas descentralizadas, un caso de uso muy popular es el dar crédito de forma descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? De forma descentralizada significa que una plataforma está programada con estos smart contracts para que con base en un monto de colateral te presten ciertos criptoactivos, no dinero. ¿Por qué dinero no? Porque el dinero actualmente todavía no es programable.
no se puede gobernar el dinero, no se puede mover con base solo en smart contracts. No existe todavía esa posibilidad porque el dinero no es tokenizado. Lo será en algún momento con las Central Bank Digital Currencies o con los criptoactivos que emite un banco central, pero no estamos todavía en ese desarrollo. Entonces las finanzas descentralizadas se usan hoy solamente en el ámbito de los criptoactivos. Los préstamos descentralizados son precisamente eso. Hay un smart contract que fija unas condiciones de tú me entregas tanto colateral, yo te entrego tanto en préstamo de criptoactivos y tú me pagas un interés también en criptoactivos. ¿Qué pasa si tú no cumples con el préstamo? El smart contract ejecuta automáticamente el colateral. Eso funciona así en la práctica por la programabilidad y la automatización que permite el smart contract. Pero desde el punto de vista legal hay muchísimas dudas porque no hay una garantía allí. Una garantía desde el punto de vista legal no se ha perfeccionado, por ejemplo, una prenda o otro tipo de garantía no se ha perfeccionado en esos casos necesariamente y todas esas preguntas jurídicas están a la deriva. Esto tanto en jurisdicciones de civil law, de tradición jurídica civil como Latinoamérica, la República Dominicana siendo y también en common law systems, en tradiciones jurídicas del common law también existe esta pregunta sobre cómo perfeccionamos el security, la garantía, la seguridad en el caso de los smart contracts, de las finanzas descentralizadas, por dar un ejemplo. Claro. Tú sabes, porque tú andas por esos predios, que algunos sostienen la tesis o la preocupación que la sobreregulación, digamos así, de la inteligencia artificial y las finanzas descentralizadas podrían ahogar la innovación y expulsar proyectos hacia jurisdicciones más flexibles, digámoslo así. Sí. ¿Cómo lograr un balance entre regulaciones efectivas y competitividad económica? Porque a fin de cuentas tú y yo promovemos la competitividad, en fin. ¿Cómo lograr esa armonía? Me gusta mucho esa pregunta porque yo me la hago mucho en el tema del sistema financiero. ¿Cómo hacemos para no sobreregular, pero al mismo tiempo el bendito sistema financiero? Tratar de mitigar los riesgos, ¿no? Y de regular Claro. en el sentido de tener un ambiente seguro, ¿no? Mi primera recomendación es regular cosas que existen. Digamos, una crítica que yo tengo a la aproximación de la Unión Europea de regular para todos los sectores la inteligencia artificial y de esa forma tan amplia como lo hicieron, es que muchos, por ejemplo, lo que ellos llaman los modelos de propósito general, que con eso se referían como a los de inteligencia artificial generativa, muchos de los casos de uso todavía están tan experimentales. Por ejemplo, sí hay unos que todos usamos como ChatGPT, pero hay muchos otros que todavía no y están experimentando las industrias en poder desarrollarlos. Tal vez es muy temprano todavía para incluso conocer los riesgos. Todavía los estudios académicos están produciendo sobre los riesgos de este tipo de sistemas. Estamos todavía en una etapa donde debemos poner a las empresas a correr en términos de compliance y documentación porque están desarrollando este tipo de sistemas de inteligencia artificial. Entonces mi primer llamado es, vamos a la realidad de la industria. ¿Qué está haciendo la industria hoy? No regulemos el quantum computing en el sector financiero porque eso no existe todavía. Claro. Entonces a mí me sorprende ver unos proyectos de ley a veces en nuestras jurisdicciones demasiado que va más allá de la generales, que van más allá de la distancia. Van más allá de la distancia. Sin ir a ver los riesgos reales. Por ejemplo, discriminación en casos donde una entidad que está haciendo préstamos en el sector financiero utiliza inteligencia artificial, que esos son casos reales hoy. Evaluemos. ¿Están los proveedores de este tipo de servicios discriminando y perpetuando la exclusión financiera? Eso necesita un estudio empírico, necesita además una sofisticación del regulador y supervisor para, después del diagnóstico, promover herramientas específicas para contrarrestar y mitigar ese riesgo.
Ir a la realidad es mi primera recomendación y mi principal recomendación, diría yo, en estos temas. Una ley gigante de inteligencia artificial, que es lo que generalmente se propone, simplemente trasladando estas guías de principios de transparencia, explicabilidad, human in the loop en el papel. Eso genera unos costos de compliance importante para las empresas, una incertidumbre jurídica importante también, porque transparencia no nos dice nada por sí mismo, claro. El principio de explicabilidad no dice nada por sí mismo, sino es trasladado a casos concretos. Entonces vamos a la realidad y desarrollemos herramientas específicas y un toolkit para la industria en casos específicos concretos donde sí se esté utilizando inteligencia artificial y sí se hayan diagnosticado riesgos en la realidad. Tú has estado hablando ChatGPT. ¿Existen otros modelos? Total, sí, claro. ¿Cuáles son esos? Gemini, Alpha, Sora, hay muchos otros modelos de inteligencia artificial generativa. Sí, yo te hago esa pregunta por una razón. Ayer yo le preguntaba a ChatGPT, a mí me tocó dar una conferencia sobre el derecho al alivio, oye eso. Y le pregunté a ella, a ChatGPT, que él opinaba de mi conferencia y me dijo que no le gustaba. Pero le pregunté a otro modelo y le gustó. Y le gustó. Y le gustó muchísimo. Entonces, es un tema también, las diferencias de criterio que se dan entre uno y otro. Nidia, es increíble, tenemos una hora hablando sobre esto. Y de todas las preguntas que había formulado hacerte, solamente te hice 4. Ay. Bueno, eso te obliga. Mi culpa. No, eso te obliga, al contrario. Eso te obliga a que el año que viene, cuando tengamos la 6ª versión de la Semana del Derecho de los Negocios, claro, tú no solamente corresponda al llamado a participar como docente en el Congreso, sino a que tú vas a tener que volver a este conversatorio de la Fundación Institucional de Justicia. Yo encantada y mil gracias por esta conversación tan interesante y por tus palabras tan generosas siempre, Sergio, de verdad. Y yo encantadísima de participar en la siguiente edición y en más conversaciones sobre estos temas. Tú has estado siempre con nosotros y parte del éxito de este proyecto, sin lugar a dudas, parte del éxito te lo debemos a ti y a Aurelio y nada, y a ese grupo de grandes maestros que a fin de cuentas los líderes de ese grupo son ustedes dos, Omar Victoria, en fin. Así que gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.